Ureña Ceballos es el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, un gremio empresarial que ya, aunque usted no lo crea, pues ha arribado, ha cumplido sus 50 años, por supuesto, de la mano con el desarrollo y la prosperidad del pueblo dominicano. Es un gremio que ha sido muy combatiente en cuanto pues a la defensa de la transparencia y de todo lo que implique pues un manejo correcto y pulcro de la economía. Y por supuesto agradezco a Noel Ureña que haya aceptado esta invitación para pasar poco de balance a todo lo que ha sucedido entre COVID y economía en el presente año. Saludos, don Noel. Buenos días, Héctor. Muchas gracias por invitarme a tu programa, que es un programa ya ícono en los programas económicos de la República Dominicana, y para mí, en nombre de la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, que ahora Sí. somos a nivel nacional. Ahora son a nivel Ajá, y nacional. somos empresas y también industria Ok, de Herrera. Porque ok. recuérdate que muchos de nuestros socios originalmente, que eran industria, algunos se convirtieron en distribuidores también. Ya, Y para no dejarlo fuera de la asociación, igual que otros emigraron a otras localidades, ok. la hicimos Asociación Nacional de un año para acá de Oh, Empresas e Industria de Herrera, para que ah, nadie se quede excluido. cómo no, interesantísimo, qué bien, qué bien. Bueno, la verdad que conforme a las autoridades económicas, al equipo económico del gobierno, gobernador del Banco Central, tenemos un año primoroso con un incremento del Producto Interno Bruto que sobrepasa el 10%, 11%. Ha dicho el presidente de la República y el gobernador del Banco Central que terminaremos así. Ustedes como sector ya de industriales, empresariales, nacional, pues sus empresas han tenido ese dinamismo, han tenido ese incremento en sus actividades, sienten, son parte de todo este movimiento económico tan espectacular, según las autoridades, que se ha producido en el año que ya finaliza. Sí, indudablemente que son buenas las noticias a nivel macroeconómico, y nosotros realmente nos satisface de que los números a nivel macroeconómico sean tan favorables para el país. Yo pienso que a pesar de la pandemia, pues nosotros nos hemos reincorporado rápidamente al sistema económico diario, y sobre todo se ha reactivado rápidamente los sectores productivos, y el sector industrial ha dado muestra de que es un sector que está en franco crecimiento. De hecho, el sector industrial ha ido creciendo 12%, 14% en lo que va de año, y eso son cifras alentadoras. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que a nivel de la microeconomía nosotros tenemos que todavía hacer que se reactive de una manera más eficiente, sobre todo cuando se trata de las pequeñas y las medianas empresas. Las pequeñas empresas necesitan dinamismo, necesitan necesitan ayuda técnica, necesitan facilidades para capital de trabajo, que muchas de ellas están, fruto de la pandemia, están en malas condiciones económicas. Hay ahora una situación que se ha presentado también con lo que son los suplidores del Estado, sobre todo el desayuno escolar, que nosotros tenemos algunos asociados que son empresas pymes que necesitan el auxilio de que el gobierno, a través de el organismo correspondiente, pues atienda su demanda de pago para que no se vayan a la quiebra, porque muchos de ellos, fruto de cumplir con un programa de entrega, sobre todo el desayuno escolar, puedan de una manera rápida recibir su capital de trabajo como pagos que tienen pendientes para que puedan seguir
hacia adelante. ¿Cómo no? De manera que hay deudas pendientes con pequeños y medianos suplidores y entonces eso le está creando Sí, inconvenientes. recuérdate que la composición de Herrera, en Herrera tenemos todo tipo de empresas e industrias. Nosotros tenemos pequeñas industrias, tenemos también pequeñas empresas de distribución. Entonces, algunas de ellas y muchas de ellas que son pymes son suplidoras del Estado, pero no son suplidoras del Estado ahora, sino por años han sido suplidoras del Estado por mucho tiempo. Entonces, nosotros entendemos que hay que hacer un trabajo de limpieza, organización, transparentar todas esas operaciones, pero que los suplidores que ya tienen muchos años siendo suplidores del Estado, se le dé un trato mucho más ágil para que ellos puedan tener a mano su capital de trabajo. Bueno, pero ahora en Inavieja ahí tienen un conocido, ¿verdad? Se podría decir un aliado, una persona de allá del sector que eh, casi seguro que, bueno, pues en la medida en que le lleguen los recursos va a dinamizar y va a agilizar el Sí, pago. sí, nosotros de hecho lo felicitamos por su elección, por su nombramiento en esa cartera y sabemos que se va a manejar con transparencia. Él es una persona muy transparente, también es una persona vertical que no se presta para ningún tipo de hacer actividades que Claro. comprometan la integridad de él ni la integridad de la institución que representa. Y nosotros estamos en ese sentido con una actitud positiva hacia eso, pero no deja de preocuparnos ese tipo de situación. ¿Cómo no? ¿Y no tienen más o menos establecido qué monto podría andar la deuda que tiene? A nivel oficial no te puedo decir porque no tenemos una sumatoria general, pero sí son para algunas empresas parte de su capital Claro. íntegro de trabajo. Hay empresas ahí que suplen el desayuno escolar que han suplido por más de 30 años al Estado. O sea, que todos los recursos lo tienen que invertir en cumplir con ese plan que ya se han comprometido para que, imagínate, no puede de la noche a la mañana dejar de cumplir con un programa de entrega de alimentos que es Claro, tan claro, delicado. claro, claro. Bueno, pues en sentido general ustedes ven positivo el gran movimiento, el comportamiento macroeconómico, pero que entienden que a nivel de la microeconomía como que espera mucho más dinamismo. Necesitamos más dinamismo porque normalmente a nivel macroeconómico, cuando se producen riqueza, que es bien importante, interesante, la mayoría de esas riquezas se van al ahorro o a la expatriación de capital. Cuando hablamos de dinamismo de la microeconomía se reinvierte en los mismos sectores donde impactan. Digamos que una pequeña empresa que está en un sector populoso, esa es una pequeña empresa que cuando hace su pago, esos pagos van al colmado, al supermercado, va a la farmacia, va al plomero, va al electricista y se comparte de una manera muy rápida y muy ágil que hace posible que se dinamice y que la gente diga, oye, me estamos creciendo, estamos cambiando, y yo estoy mirando los resultados. Porque a veces cuando tú le preguntas al ciudadano común y corriente que si estamos creciendo en términos económicos como país, te va a decir, bueno, hay un crecimiento, pero yo no lo estoy mirando. Y realmente no es que no está. Lo que pasa es que no ha llegado hacia su bolsillo o hacia el impacto en el área que él se desempeña, donde él se mueve. Y ¿Cómo eso es no? lo que tenemos que promover, ¿Cómo que no? vaya de la mano y para eso se necesita que el gobierno busque algún tipo de incentivo para que las pequeñas empresas
sigan el proceso lógico que tiene un negocio, que es comenzar pequeño, organizarse de una manera que vaya creciendo y se convierta en grandes empresas en el futuro. Pero hay que crear la base hoy para Claro, eso. claro que sí, claro que sí. Bueno, a propósito de empresas, el tema, he conversado con representantes inclusive del sector naviero, he conversado con dirigentes comerciales, empresariales, y los problemas que se están sintiendo, sobre todo para la operatividad diaria y para la cadena logística, ha sido, bueno, el abastecimiento, incrementos de costos de commodities, pero sin quizás los niveles increíbles en que se han incrementado los fletes. Para ustedes como sector, ¿qué ha representado y qué sigue representando esto? Porque aparentemente no es algo que se va a resolver quizás en los próximos meses. Hay gente que hablan de probablemente un año todavía que quede con esa situación. ¿Cómo ha impactado en términos de costos y en términos de precios para el sector que usted representa? Sí, mira, el impacto logístico que ha tenido todo lo commodity, como señala, y materias primas, tiene un impacto directo en la producción nacional porque de alguna manera o de manera directa, pues tiene que incidir en los costos de producción en nuestro. Y un elemento que impacta en el costo de producción, tú sabes que al final tiene que ir al producto final. Claro. Entonces, nosotros sabemos que los niveles de inflación que se han dado en el país y que siguen es una preocupación para nosotros porque hay que ir tomando las medidas para ir compensando de alguna manera y bajando esos niveles de inflación. Para bajar los niveles de inflación, nosotros tenemos elementos que son controlables por nosotros en el país, pero tenemos otros que no se escapan al control nuestro como país, estoy hablando. Que es el caso, por ejemplo, de materias primas internacionales, los fletes internacionales, la cadena de abastecimiento, porque cuando hay un aumento tan grande de la demanda, eh, automáticamente los precios se incrementan porque mayor demanda va a generar que quien tenga más para pagar es el que va a adquirir el bien y el servicio. Entonces nosotros somos empujados por los países más poderosos que siempre hacen una puja mayor para coger el bien y el servicio. Entonces, en ese mismo orden, eso se refleja en una inflación que si no se ponen los elementos, si no se usa el elemento adecuado a nivel local y se deja que impacte directamente, pudiera llegar a niveles que harían mucho daño al país. Entonces, desde el gobierno localmente hay que ir buscando la parte compensatoria local. O sea, hay sectores, por ejemplo, que son sectores que están llamadas a dirigir sus productos a los niveles de producción nacional que desde el gobierno hay que buscar compensaciones. Por ejemplo, producimos arroz, pero para producir arroz necesitamos insumos importados. Debería de haber una política en la cual esos insumos tengan un tipo de compensación por parte del gobierno para que no impacten la mayoría. O sea, producimos pollo, pero tenemos que importar el maíz, importar los alimentos para desarrollar el pollo. Lo mismo ocurre con el cerdo, de que de parte del gobierno se busque una salida para compensar un poco para que el impacto no sea directo en lo que menos pueden. ¿Cómo no? Entonces, eso va a afectar la competitividad a la larga.
cómo no. Pero perdón, el gobierno creó una mesa, no sé si ustedes están presentes, una mesa para darle un poco de seguimiento a todo esto y buscar mecanismos compensatorios para que todos estos incrementos, sobre todo de costos de fletes, de materias primas, pues se pudieran ir mitigando. ¿Y eso en qué está eso? Sí, esa mesa ya hace unos meses que no se reúne, pero sí nos reunimos en esa mesa de desarrollo industrial y de compensación o de buscar la manera de compensar de alguna manera esos productos. Nosotros hicimos la propuesta de que a nivel de los productos del campo, de que se dieran facilidades para preparar la tierra, que de parte del gobierno se pudiera preparar la tierra para la siembra de los productos que nosotros producimos y que consumimos también, que esos insumos también tengan algún tipo de incentivo a algunos sectores, sobre todo lo que va orientado a la producción del campo. De alguna manera se está haciendo, pero yo pienso que todavía hace falta que se incremente más. De hecho, nosotros con todo y pandemia, el mercado local de los bienes que se producen a nivel del país, tú ves que estamos llenos de frutas, vegetales, arroz, habichuelas, nada de eso ha faltado, aunque deberían de tener unos precios más bajos porque son los rubros de mayor consumo y los que más consumen nuestros colaboradores y también en sentido general lo que se consume en el pueblo dominicano. Es decir, que uno de los principales problemas ahora mismo con todo el tema de que hemos tenido de buen comportamiento macroeconómico y todo, pero la inflación sigue siendo el principal problema que tiene la familia dominicana. Sí, la inflación es lo principal, obviamente que no es una inflación que es solo nuestra como país, sino es una inflación que se ha dado a nivel del mundo entero por las situaciones de oferta y demanda. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que buscar compensaciones locales para poder mitigar un poco esos efectos. Pero nosotros como industria nacional hay que seguir trabajando todos juntos como dominicanos. Tenemos que acostumbrarnos a valorizar lo que nosotros producimos, porque nosotros estamos produciendo con calidad. Anteriormente, por el año 2012, nuestra asociación comenzó a promover los sistemas de gestión de calidad. De hecho, fue la primera asociación que se certificó en la norma ISO 9001 de calidad. Y entonces, obviamente, muchas de nuestras empresas se montaron en ese tren de la calidad y la verdad que la industria dominicana ha ido mejorando y debemos de sentirnos orgullosos de lo que producimos. Ayer mismo, el miércoles, se hicieron unos reconocimientos por parte de la IRD, donde se reconocieron, además de muchas personalidades que tienen que ver con la industria, algunos póstumos y otros actuales, y se reconoció un grupo de empresas, sobre todo en los lácteos, que es el caso de Grupo Rica, que ha dado muestra de unos avances tecnológicos y de capacidad productiva para la demanda nacional, y no solamente en la demanda nacional, sino a nivel de exportaciones. Bueno, Están exportando de una manera y la muy industria nacional mostró su gran resiliencia ahora en esta pandemia, de que realmente se mantuvo operando aún con las condiciones adversas de el coronavirus y bueno, pues hay que decir que la cadena de suministro, sobre todo para alimentar a la población, para lo que se requería, se mantuvo operando, trabajando en condiciones muy arriesgadas, inclusive para la vida de mucha gente. Yo creo que nos pusimos a prueba y Sí. pasamos con buena nota, yo entiendo,
porque cuando nos llamaron para que teníamos que cerrar todas nuestras empresas, nadie sabía lo que iba a pasar, era una incertidumbre total. Sin embargo, sobre la marcha, antes de 2 meses, a los 3 meses, al cumplir los 3 meses, ya nosotros estábamos buscando la vía de cómo retornar con seguridad a nuestras labores, algunos virtuales, otros presenciales, pero yo creo que sí, que pasamos y pasamos con buena nota. Aquí no ha faltado de nada de consumo local, quizás han faltado algunos rubros de importaciones, que es normal, pues no solamente porque nosotros no lo podemos importar, sino que los suplidores naturales o los dueños de esa marca se le ha hecho muy difícil mantener el suministro de la cadena productiva, pero a nivel nacional nosotros nos hemos manejado de una manera, yo diría, excelente. ¿Cómo no? Y así es. Bueno, pido el permiso de don Noel Ureña Ceballos. Él es presidente de la Asociación Nacional, a ver, de empresas e industrias de Herrera. De Herrera. Son nacionales, pero hay que decir que, bueno, su nicho nació en Herrera. Nació en Herrera, esa es la idea y no se puede perder eso. Pausamos y regresamos con la parte ya, las complementarias, los minutos finales de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con don Noel Ureña Ceballos. Él preside la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Bueno, en la semana recién concluida vimos algunas, se podría decir, contradicciones, probablemente no enfrentamientos, sino contradicciones. Por un lado, por las medidas del Banco Central con respecto a la tasa de interés, aumentar creo que de 3 a 3.50, pues su tasa de interés de referencia. Y en el caso entonces, bueno, se produjo la inquietud de que si esto se iba a extender, si esto iba a producir un incremento de los tipos de interés en los bancos comerciales. La Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana emitió un comunicado y dijo que sí, que se iban a mover las tasas de interés, pero el gobernador del Banco Central volvió a dar una rueda de prensa en la que dijo, bueno, pues que no debían moverse las tasas de interés, sobre todo en el aspecto de cuando se crearon políticas flexibles para ciertos sectores, para la familia, el comercio, es decir, las MIPYMES y todo. Y como que uno está dentro de estas cosas de aumentarán o no aumentarán, si finalmente nos pudiera esto sorprender a partir del mes de enero o algo. ¿Qué seguridad, qué información concreta tienen ustedes en ese sentido y qué entienden que puede pasar? Bueno, nosotros desde que se conoció la noticia, nosotros hicimos una rueda de prensa y expusimos lo que nosotros entendíamos como gremio empresarial, donde nosotros advertíamos de que en una economía ahora mismo inflacionaria, si se hacía un incremento en la tasa de intereses, sobre todo en la mayoría de nuestras empresas que tienen préstamos comerciales para sobrevivir, que no es un secreto para nadie, la mayoría de nuestras empresas tienen compromisos con los bancos, eso iba a aumentar más la inflación que está ahora de una manera creciente. O sea,
Entonces, de una manera oportuna, yo diría, el gobernador del Banco Central dijo que no debía de afectar el crédito comercial, que eran ajustes internos en términos monetarios, y nosotros creemos en su palabra y entendemos que es lo más prudente que hiciera esa declaración y que eso se cumpla a cabalidad. Claro, Porque no podemos... yo digo perdón, porque entonces hay una posición de la Asociación de Bancos Comerciales, que no sé si usted la vio, Sí, sí, la sí, sí, declaración, sí, sí, la de que ellos declaración. dicen que sí, que se podría producir movimientos de las tasas de interés, y ahí como que tenemos las dos Sí, versiones. si se hiciera de esa manera, yo entiendo que sería desafortunado en estos momentos hacer cualquier tipo de movimiento hacia el alza de los préstamos, de tasas de préstamos comerciales. O sea que nosotros estamos en contra de que eso se haga, pues sabemos que eso va a afectar directamente, sobre todo los sectores productivos, que va a impactar de una manera negativa en la economía nacional. Claro, porque aparentemente podría no afectar a los préstamos que se hizo en medio de la pandemia para asistir a los sectores productivos, pero otros préstamos parece que sí pueden movilizar esas tasas de interés, parece que sí se pudieran incrementar, parece que sí. Yo pienso que el momento actual no es el propicio para hacer eso. Ni estamos en diciembre. Si se hace en diciembre o se hace en enero, para mí los resultados serían lo mismo. O sea, el impacto sería un impacto desastroso en términos económicos, porque cuando mueve la tasa de cambio, automáticamente ese incremento impacta en la producción, y si impacta en la producción, impacta en el producto final de bienes y servicios que nosotros Y en ofrecemos. este caso no la tasa de cambio, sino la tasa de interés. La tasa de intereses. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, otra noticia que se produjo en la semana es que las autoridades están contemplando pasar al sector privado el manejo de las distribuidoras de electricidad. Y entonces, ¿cómo verían ustedes ese proceso? Sí, nosotros fijamos posición en ese sentido también. Nosotros estamos de acuerdo que la parte de la gestión pase al sector privado, pero con reglas establecidas para que se evite lo que ya en el pasado ocurrió en el año 98, donde se hizo un intento de que las distribuidoras pasaran al sector privado, pero esas distribuidoras hicieron acuerdos con empresas que monopolizaron los servicios y monopolizaron todo, y fue entonces, se manejó en ese momento de una manera no transparente y estructurada. Nosotros sabemos que desde el sector del gobierno no hay los recursos para ahora mismo comenzar a gestionar las EDES, para que las EDES sean rentables, sean más eficientes, y sobre todo que se pueda reducir la pérdida en la operación, o sea, la pérdida en la línea. Para reducir la pérdida en línea hace falta una inversión, y el sector privado pudiese hacer esa inversión, pero con reglas claras y de una manera transparente, donde se preserve la libre empresa, donde las empresas distribuidoras puedan comprar a las empresas ya establecidas del sector eléctrico que suplen materiales, y que no se tenga monopolio en ese sentido, porque entonces estaríamos atentando contra la libre empresa ya organizada.
nosotros sabemos que el impacto sería un impacto positivo porque desde el sector privado podemos hacerla mucho más eficiente, pero no que las distribuidoras pasen totalmente al sector privado, sino que el gobierno mantenga sus acciones para garantizar de que se mantengan unos precios regulatorios para que esto no nos afecte en el futuro, pero que el sector privado haga la gestión para lograr niveles de eficiencia que estén por encima de la región. En la actualidad, por ejemplo, nosotros hemos visto como aquí hay distribuidoras que tienen hasta el 50% de pérdida de lo que compran. Entonces yo te digo, ¿qué negocio que tú compres inventario se puede dar el lujo de desechar el 50% de su inventario? Eso automáticamente te encarece al doble tu costo para tu vender, entonces tú no vas a ser eficiente. Entonces hay que buscar unos niveles de eficiencia que estén a tono con la región y que todos esos ahorros se puedan reflejar en el consumidor final y que todo el mundo pague de acuerdo a sus posibilidades, o sea que se acaben los subsidios directos a ese sector y que se transparente, pero a través de unos mecanismos de eficiencia de manejo empresarial. Y porque el sobresalto tal vez, porque tienen algunos sectores, es que se quiera buscar una eficiencia a través de incremento del precio de la tarifa de los que pagamos. O sea, esa siempre es la incertidumbre de no hacer las inversiones, hacer las gestiones del lugar para que tanto las pérdidas en las redes como el que no paga pues se ponga al día, sino que quienes estamos pagando se quiera, insisto, buscar una eficiencia de tener más cobro, más ingresos por parte de las EDES, ya pero que sea a costa de incrementarnos el precio de la energía eléctrica a los que pagamos. Sí, mira, si recuerdas, tú sabes que el pacto eléctrico contemplaba diferentes puntos que había que hacer. Uno de los puntos básicos era que había que reducir la pérdida de las distribuidoras. Una vez se revisara la parte de pérdida, porque es un asunto de costo que hay que mejorar obligatoriamente. Entonces, una vez se revisara lo de la pérdida, se bajara la pérdida, se analizara los recursos que necesitan las EDE para operar en el día a día, entonces luego de eso se iba a revisar la factura eléctrica. Pero en el pacto eléctrico no habla de aumento de la tarifa, habla de revisar la tarifa, que se suponía que esa tarifa no necesariamente era aumentar la tarifa, sino podía bajar la tarifa, pero si se alcanzaban los niveles de eficiencia en otros puntos. Entonces, como no hay la gestión estratégica a largo plazo, se va por lo que tú señalas, por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, ya el que está fijo pagando, vamos a aumentarle al que está porque está cautivo, no tiene para dónde ir, tiene que pagar o no pagar en un mercado que es un mercado monopolista porque no hay mucha alternativa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que propiciar, de que se tomen la medida, que se haga un plan estratégico para mejorar el servicio, para que no solamente pague tú solo, sino que todo el mundo, de acuerdo a sus recursos, a su consumo y a sus posibilidades, pues pueda pagar el servicio, aunque esto conlleve a un sistema de jerarquización de la tarifa. O sea que algunos sectores que producen más, pues obviamente van a consumir más y tienen que pagar más, pero dentro de una estructura justa para todo el mundo, no que se penalice al que paga, porque así no es justo.
cómo no, cómo no. Entonces, ustedes ya, bueno, estamos en inicio de diciembre, ¿cómo, qué piensan ustedes? Bueno, ya vienen las regalías, bueno, el doble sueldo, por parte tanto del sector público como el sector privado. ¿Esperan que haya más un dinamismo en estas últimas semanas del año ya? Y bueno, y que se pueda un poco ver si los precios no siguen siendo el gran dolor de cabeza. Sí. Obviamente en diciembre siempre se dinamiza por la cantidad de dinero que se pone a circular, sobre todo que es masivo, o sea, no es algo inclusivo de un sector, sino que todo el que es empleado pues recibe el salario número 13, que es el salario que la gente está esperando y que va a consumirlo, en algunos casos ya de antemano lo tienen comprometido, pero sí eso agiliza un poco y la gente también, nosotros como un pueblo alegre siempre pues le damos un dinamismo adicional a lo que son estas fechas. Y qué bien que podemos tener la celebración de la fecha navideña con todo el esplendor y con el entusiasmo que nos caracteriza a nosotros como dominicanos, porque hay otros países donde no hay el nivel de entusiasmo que nosotros tenemos. Nosotros, a pesar de las situaciones, nosotros siempre tenemos un lado jocoso y vemos la vida de una manera positiva. Yo creo que por eso también a nosotros Además de las playas, por eso nos visitan los Ajá, turistas. correcto. Sí. Yo pienso que sí. Bueno, nosotros nos hemos ido recuperando del turismo Sí. de una forma increíblemente. O sea, nosotros un año atrás no creíamos que el turismo iba a arrancar de esa manera y es precisamente por la condición y la característica que nosotros tenemos como dominicanos, que somos alegres y el turista realmente valora ese tipo de gesto y ese tipo de comportamiento con nosotros como los dominicanos. Como no. Bueno, hay un tema que no quería dejar pasar por alto. Ustedes como industriales, empresarios de Herrera, ya con repercusión nacional, pues dieron un respaldo, fueron muy activos en lo que tiene que ver con la conquista del 4% del Producto Interno Bruto para Para la la educación. educación, y la verdad que seguimos teniendo eh, evaluaciones tras evaluaciones que eh, en la parte de la calidad educativa pues el impacto no ha sido quizás el que esperábamos. ¿Qué, qué le preocupa? ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué debemos hacer? Sobre todo porque si hay un sector que necesita personal calificado, bien formado, todos los necesitamos, pero el sector productivo nacional, ¿usted cree que hemos pasado la nota con el manejo del 4% para la educación? Mira, Héctor, tú, como bien señalas, nosotros fuimos un actor importante para lograr que se estableciera ese presupuesto para la educación, porque nosotros estamos convencidos y siempre lo hemos estado, todos los pasados presidentes de la asociación piensan lo mismo, que nosotros tenemos tres factores que son fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades. Lo primero es la salud. Lo segundo es la educación, entonces, como tercero, la economía. ¿Por qué? No puede haber educación sin salud, Así es. pero también no puede haber economía sin educación, Claro. porque es una parte fundamental. Además, un Pero, pueblo más educado es un pueblo más saludable. claro, más saludable y también con mejores decisiones para Así tomar. es. Entonces, lamentablemente, el presupuesto en educación
se ha manejado de una manera más enfocado a crear la infraestructura, pero la infraestructura no educan. Entonces hay que volcar ya esa inversión ya a la preparación de mejores profesores, a la preparación de los mismos muchachos, de los estudiantes. Hay que prepararlos de una manera integral para que aprendan no solamente a tomar decisiones en términos personales, sino que también tengan una cultura amplia de conocimiento para que puedan aportar al desarrollo de la República Dominicana en lo adelante. Entonces, importante y obligatorio, el gobierno tiene que seguir invirtiendo en salud. ¿Para qué? Porque la salud y la educación son lo que complementan lo que nosotros como sector privado pagamos a nuestros colaboradores. Digamos, nosotros no tenemos la capacidad para poder tener los salarios de una manera que sean lo suficientemente eficientes para cubrir la salud privada de un colaborador, la educación privada de un colaborador o la infraestructura de transporte, logística de un colaborador. Entonces nosotros necesitamos que con los impuestos que nosotros pagamos, nuestros colaboradores puedan ir a un hospital público y reciban el servicio que se recibe en un centro privado, y que también los hijos de nuestros colaboradores puedan ir a la escuela pública sin necesidad de que él tenga que erogar una partida de ingresos adicionales, pero que el transporte, que en el estudio que nosotros hicimos en el 2019, antes de la pandemia, el 19% de los ingresos de nuestros colaboradores se van en transporte, un transporte público que no es lo más eficiente, claro, caótico. Entonces, si nosotros mejoramos, por una manera, mejoramos el término de salud, la educación y el transporte, nosotros entonces vamos a darle un dinamismo mayor a la economía y ya la compensación a nuestros colaboradores va a ser mucho más productiva, claro, porque no importa lo que nosotros aumentemos, esos aumentos se los lleva rápidamente la inflación en esos tres aspectos fundamentales que nosotros señalamos. Y tendrán, por supuesto, en eso mucho mejor calidad de vida. Hay un tema ya que se nos quedó, pero que quizás en otra entrevista pudiésemos hablar, porque también con respecto al tema de la seguridad social, parece que hay muchas telas por donde cortar, por ahí. La propia cobertura de los seguros médicos, los propios sistemas de pensiones, de qué van a cobrar nuestros, o sea, los trabajadores, que al final, todos que va a pasar al final de nuestras vidas, y parece que ahí tenemos un gran reto por delante. Sí, yo pienso que ahí hay mucho que mejorar. Hay que revisar ese sistema completo y sobre todo, como señala, la parte sobre todo al final. ¿Qué va a pasar al final? O sea, los mecanismos que tenemos para acceder a esos fondos son muy complicados y todavía son mucho más complicados cuando la persona fallece y le toca el reclamo a su descendiente directo. O sea, que es un proceso que hay que revisarlo completo. Claro. Y hay mucho ahí que hay que enmendar. Parece que también es un negocio que a mucha gente le va muy bien. Le va muy bien, sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces. Pues sí, lo que pasa es que